Era como el país de Jauja. Solo el vecino barrio de Saint-Jacques-de-la-Boucherie y de Saint-Eustache eran Jauja. En las calles adyacentes a la Rue Saint-Denis y a la Rue Saint-Martin, la gente vivía tan apiñada, las casas estaban tan juntas una de la otra, todas de 5 y hasta 6 pisos, que no se veía el cielo y el aire se inmovilizaba sobre el suelo como en húmedos canales atiborrados de olores que se mezclaban entre sí, olores de hombres y animales, de comida y enfermedad, de agua, piedra, cenizas y cuero, jabón, pan recién cocido y huevos que se hervían en vinagre, fideos y latón bruñido, salvia, cerveza y lágrimas, grasa y paja húmeda y seca. Miles y miles de aromas formaban un caldo invisible que llenaba las callejuelas estrechas y rara vez se volatilizaba en los tejados y nunca en el suelo. Los seres humanos que allí vivían ya no olían a nada especial en este caldo. De hecho, había surgido de ellos y los había empapado una y otra vez. Era el aire que respiraban y del que vivían. Era como un ropaje cálido llevado largo tiempo que ya no podían oler y ni siquiera sentían sobre la piel. En cambio, Granuea lo olía todo como por primera vez, y no solo olía el conjunto de este caldo, sino que lo dividía analíticamente en sus partes más pequeñas y alejadas. Su finísimo olfato desenredaba el ovillo de aromas y tufos, obteniendo hilos sueltos de olores fundamentales indivisibles. Destramarlos e hilarlos le causaba un placer indescriptible. Se detenía a menudo apoyándose en la pared de una casa o en una esquina oscura, con los ojos cerrados, la boca entreabierta y las ventanas de la nariz hinchadas como un pez voraz en aguas caudalosas, oscuras y lentas. Y cuando por fin un hálito de aire le traía al extremo de un fino hilo odorífero, lo aprisionaba y ya no lo dejaba escapar. Ya no olía nada más que este aroma determinado. Lo retenía con firmeza, lo inspiraba y lo almacenaba para siempre. Podía ser un olor muy conocido o una variación, pero también podía tratarse de uno muy nuevo, sin ninguna semejanza con ningún otro de los que había olido hasta entonces, y menos aún visto. El olor de la seda planchada, por ejemplo, el olor de un té de serpol, el de un trozo de brocado recamado en plata, el del corcho de una botella de vino especial, el de un peine de Carey. Granuea iba a la casa de estos olores todavía desconocidos para él. Los buscaba con la pasión y la paciencia de un pescador y los almacenaba dentro de sí. Cuando se cansaba del espeso caldo de las callejuelas, se iba a lugares más ventilados, donde los olores eran más débiles, se mezclaban con el viento
y se extendían casi como un perfume. En el mercado de Les Halles, por ejemplo, donde en los olores del atardecer aún seguía viviendo el día, invisible, pero con gran claridad, como si aún se apiñaran allí los vendedores, como si aún continuaran allí las banastas llenas de hortalizas y huevos, las tinajas llenas de vino y vinagre, los sacos de cereales, patatas y harina, las cajas de clavos y tornillos, los mostradores de carne, las mesas cubiertas de telas, vasijas y suelas de zapatos y centenares de otras cosas que se vendían durante el día. Toda la actividad estaba hasta el menor detalle presente en el aire que había dejado atrás. Granuea veía el mercado entero con el olfato, si se puede expresar así, y lo olía con más exactitud de la que muchos lo veían, ya que lo percibía en su interior y por ello de manera más intensa, como la esencia, el espíritu de algo pasado que no sufre la perturbación de los atributos habituales del presente, como el ruido, la algarabía, el repugnante hacinamiento de los hombres. O se dirigía allí donde su madre había sido decapitada, la Place de Grève, que se metía en el río como una gran lengua. Había barcos embarrancados en la orilla o atracados que olían a carbón, a grano, a heno y a sogas húmedas. Y desde el oeste llegaba por esta vía única trazada por el río a través de la ciudad una corriente de aire más ancha que traía aromas del campo, de las praderas de Neuilly, de los bosques entre Saint-Germain y Versalles, de ciudades muy lejanas como Rouen o Caen y muchas veces incluso del mar. El mar olía como una vela hinchada que hubiera aprisionado agua, sal y un sol frío. El mar tenía un olor sencillo, pero al mismo tiempo grande y singular, por lo que Granuea no sabía si dividirlo en olor a pescado, a sal, a agua, a algas, a frescor, etc. Prefería, sin embargo, dejarlo entero para retenerlo en la memoria y disfrutarlo sin divisiones. El olor del mar le gustaba tanto que deseaba respirarlo puro algún día y en grandes cantidades a fin de embriagarse de él. Y más tarde, cuando se enteró de lo grande que era el mar y que los barcos podían navegar sin ver tierra, nada le complacía tanto como imaginarse a sí mismo a bordo de un barco, encaramado a una cofa en el mástil más cercano a la proa, surcando el agua a través del olor infinito del mar, que en realidad no era un olor, sino un aliento, una exhalación, el fin de todos los olores y disolviéndose de placer en este aliento. No obstante, esto no se realizaría nunca, porque Granuea, que en la orilla de la Place de Grève inspiraba y expiraba de vez en cuando un pequeño aliento de aire de mar, no vería en su vida el auténtico mar,
el gran océano que se encontraba al oeste y por lo tanto jamás podría mezclarse con esta clase de olor. Pronto conoció con tanta exactitud los olores del barrio entre Saint Eustache y el Hotel de Beach, donde podía orientarse hasta en la noche más oscura. Entonces amplió su coto, primero en dirección oeste hacia el Faubourg Saint-Honor, luego la Rue Saint-Antoine hasta la Bastilla y finalmente hasta la otra orilla del río y el barrio de la Sorbona y el Faubourg Saint-Germain, donde vivían los ricos. A través de las verjas de entrada olía a piel de carruaje y al polvo de las pelucas de los lacayos, y desde el jardín flotaba por encima de los altos muros el perfume de la retama y de las rosas y la aleña recién cortada. También fue aquí donde Granuea olió por primera vez perfume en el verdadero sentido de la palabra, sencillas aguas de espliego y de rosas con que se llenaban en ocasiones festivas los surtidores de los jardines, pero asimismo perfumes más valiosos y complejos como tintura de almizcle mezclada con esencia de nerolí y nardo, junquillo, jazmín o canela, que por la noche emanaban de los carruajes como una pesada estela. Registró estos perfumes como registraba los olores profanos, con curiosidad, pero sin una admiración especial. No dejó de observar que el propósito del perfume era conseguir un efecto embriagador y atrayente, y reconocía la bondad de las diferentes esencias de las que estaban compuestos, pero en conjunto le parecían más bien toscos y pesados, chapuceros más que sutiles, y sabía que él podía inventar otras fragancias muy distintas si dispusiera de las mismas materias primas. Muchas de estas materias primas ya las conocía de los puestos de flores y especias del mercado. Otras eran nuevas para él y procedió a separarlas de las mezclas para conservarlas sin nombre en la memoria. Ámbar, algalia, pachuli, madera de sándalo, bergamota, vetiver, opopónaco, tintura de benjuí, flor de lúpulo, castorio. No tenía preferencias, no hacía distinciones, todavía no, entre lo que solía calificarse de buen humor o mal olor. La avidez lo dominaba. El objetivo de sus cacerías era poseer todo cuanto el mundo pudiera ofrecer en olores, y la única condición que ponía era que fuesen nuevos. El aroma de un caballo sudado equivalía para él a la fragancia de un capullo de rosa, y el hedor de una chinche al olor del asado de ternera que salía de una cocina aristocrática. Todo lo aspiraba, todo lo absorbía, y tampoco reinaba ningún principio estético en la cocina sintetizadora de olores de su fantasía, en la cual realizaba constantemente
nuevas combinaciones odoríferas. Eran extravagancias que creaba y destruía enseguida, como un niño que juega con cubos de madera, inventivo y destructor, sin ningún principio, creador aparente. Capítulo 7.